¿cómo podemos hacer acceso a datos con Spring Boot? Es decir, la pregunta típica es, si aprendo Spring Boot, ¿tengo que aprender también por otro lado, yo qué sé, Hibernate o con JDBC ya me llega? ¿O tiene Spring Boot algo específico para hacer acceso a datos? Y bueno, dentro de ahí creo que Spring Boot tiene bastante que ofrecer, ¿no? Porque también tiene transacciones, historias. Coméntanos un poquito sobre esto porque creo que es muy interesante y le va a interesar a mucha gente. Vale. En Java en sí lo que tenemos es JDBC, que sería como un acceso a bajo nivel para conectar con base de datos. Y luego tendríamos JPA. Las diferencias, ¿no? Es que JDBC nos ofrece, pues, este tipo de acceso con drivers y luego tendríamos, pues, un acceso, como decía, a bajo nivel en el cual tenemos que hacer, pues, una petición a una base de datos y luego hacer el mapeo a una entidad del resultado que tenemos. Y con JPA, implementación estándar Hibernate, pero tendríamos también Eclipse Link, por ejemplo. Lo que tendríamos sería un ORM, ¿no? Un ORM es este patrón o enfoque que queremos conforme mapeamos las entidades, asumiendo que estamos en un lenguaje orientado a objetos, mapeamos entidades a objetos de Java en este caso. Entonces, la respuesta corta es, no haría falta aprender, por ejemplo, vale, vamos a empezar por el final. Spring nos ofrece un módulo que se llama Spring Data o Spring Data y básicamente tiene como dos vertientes principales. Hay más para diferentes tipos de acceso, pero los principales, ¿no? Serían Spring Data JDBC y Spring Data JPA. Ambos se basan en el mismo concepto. Tú defines las entidades, esas entidades van a reflejar vas a definir esas clases, ¿no? que representan las entidades de base de datos y luego vas a tener acceso por repositorios. Y la magia que hace en los dos casos es la misma. Y es a lo que me refiero. Esto es un buen ejemplo también de magia buena en este caso. Te va a ofrecer un controlador CRUD por defecto, ¿no? Puedes ofrecer un CRUD, incluso un controlador que tenga incluso paginación y ordenación. Y básicamente tú lo único que tienes que preocuparte es, vale, yo tengo una tabla que es usuario. Voy a modelarla en un objeto Java y voy a crear un repositorio para este usuario. Y si mi repositorio que crea una interfaz, ni siquiera crea una clase implementada, solamente una interfaz, extiende del controlador CRUD o del controlador que me da paginación y ordenación, automáticamente tengo 30 métodos para acceder a base de datos y traerme todos los elementos, buscarlo por ID, traerme páginas del usuario, etc. Y además de eso me va a permitir extender ese repositorio y crear métodos y simplemente por el nombre del método, Spring va a ser capaz de deducir qué query queremos hacer. Por ejemplo, find user by name. Creo ese método, no lo implemento en ningún lado y Spring dice, tranquilo, yo ya me encargo. Y ya cuando tú llamas ese método, pases el nombre José, él ya va a buscar el usuario que se llama José. Y hace la query por detrás, todo. Perdona que te diga, pero es magia, más magia que la que hay en la Tierra Media, ¿eh? Está muy bien, súper productivo, pero... He de confesar que ese fue el punto de inflexión para mí. Ahí fue cuando me terminé de enamorar de Spring. Sí que es cierto que sí, puede llegar a ser complejo, ¿no? Al final, el asumir eso, pero está bien documentado. Además, esa es una opción de hacerlo, pero siempre podemos ir a otro nivel y anotar con una anotación y especificar la query exacta que queremos hacer o incluso podemos implementar la interfaz de alguna forma y crear el método más a mano si necesitáramos. Entonces, Spring Data, independientemente sea JDBC o JPA, nos va a ofrecer lo mismo en ese sentido. ¿Qué ocurre? Si utilizamos JDBC, realmente no nos tenemos que preocupar de nada. No hace falta que sepas nada de JDBC porque él se va a encargar de todo. JDBC al final es hacer estas peticiones con prepared statements y demás clases que sacas de una conexión y luego hacer un mapeo de un entity result que sería el resultado. Eso sería como una especie de mapa en la que tenemos filas y columnas y tenemos que ir por cada fila creando un objeto nuevo y por cada columna haciendo el setter para setear el valor, ¿no? Establecer el valor. Todo eso lo hace por nosotros. Lo único que nos tenemos que preocupar es de qué ofrece JDBC en ese caso, o sea, Spring Data JDBC, que sería básicamente nos ofrece ese mapeo estándar y nos soporta relaciones one-to-one, ¿no? 1 a 1 y 1 a n, pero no nos soportaría ni n a 1 ni n a n. Y luego, si queremos utilizar JPA, Spring Data JPA, ahí es cuando sí que las cosas se complican un poquito porque al final, por detrás va a utilizar Hibernate. Y el problema de Hibernate, de JPA en general, es que hay cierta lógica que se añade en la parte de la entidad. Cuando definimos la clase Java, tenemos que definir la relación to many to one con una notación, tenemos que especificarle si queremos que la cargue de forma
eager o lazy, o sea, básicamente si queremos que la cargue cuando ya que hacemos la petición inicial o si queremos que la cargue única y exclusivamente cuando accedemos al campo, etcétera. Toda esa complejidad es necesario al menos saber que existe para que cuando empiecen a pasar cosas raras, que siempre van a pasar, como te pides Hibernate de primeras, pues sepas cómo solucionarlo. Pero te ofrecen mucha tranquilidad en el sentido de que te quitan mucho trabajo. Sí, yo no controlo mucho de Spring, pero bueno, tu curso lo he visto de pe a pa y lo que sí he visto es que esa parte, que a mí me parece siempre un tedio absoluto, te agiliza muchísimo el trabajo, ¿no? Y me llamó bastante la atención y creo que es importante todo este tema de las transacciones, ¿no? También integradas dentro de todo el paquete y demás. Sí. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, podemos comentarlo muy por encima. Sí, Spring define estas transacciones, ¿no? Al final podemos definir transacciones simplemente con anotaciones y podemos definir diferentes tipos de transacciones de tal forma que podamos, por ejemplo, la forma en que funciona Spring Data es que todos los repositorios tienen las transacciones configuradas de tal forma que cuando tú llamas al método, si la transacción existe, se mantiene y si no existe, se crea. De tal forma que siempre va a funcionar, pero nos va a permitir que si tenemos que hacer 2 actualizaciones de 2 tablas y, digamos, la primera funciona y la segunda falla, podemos garantizar desde la capa de servicio que si estamos llamando los 2 métodos desde el mismo método de la capa de servicio y ese está creando la transacción, la capa de persistencia en ambos métodos comparte la misma transacción, ¿no? Y todo esto lo conseguimos con una simple anotación, que es tan sencillo como hacer @transactional en el método del servicio que llama a los 2. Entonces, así por encima, eso es lo que nos ofrece a nivel de transacciones. Por detrás, pues hay un Transaction Manager que se puede configurar, diferentes temas, pero la parte básica sería esta. Es capaz de mantener esa misma transacción de la base de datos en los 2 métodos, siempre y cuando lo tengamos en una capa de servicio. Y es tan sencillo como eso, anotar una clase. Perfecto.